una señal en este momento. Empiece Jonathan. Ya. ¿En qué caso? Listo, chicos. No sé si me pueden escuchar, oír tranquilamente. Sí. Todo bien. Se escucha. Ya. Gracias, chicos, por acompañarnos en esta oportunidad. Esta noche nos va a acompañar Rosario Kim, quien es una gran activista, no solo a nivel local en La Paz, sino a nivel nacional. Ha escrito un montón de libros, es poeta. De hecho, ha sido la docente también de Franquito. Mucha gente le tenemos mucho cariño y actualmente es la gerenta general de Aviala Televisión. En esta oportunidad, Rosario nos va a hablar acerca de la genealogía del cuerpo y de la sexualidad. Y creo que también la temática encaja en un mes tan importante como es el mes largo de las diversidades. Ya sabemos que estamos un par de semanas de una fecha tan importante para nosotros. Entonces, Rosario, la palabra es tuya y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, buenas noches a todos, a todas, todes, en fin, que nadie se sienta excluido. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Y bueno, me dieron la posibilidad de que elige el tema. Entonces hice mi dibujito libre, pues. Y elegí la genealogía del cuerpo. ¿Por qué elegí el tema genealogía del cuerpo y de la sexualidad? Porque generalmente se piensa que el sexo, el género y la sexualidad son naturales. Y este es un grandísimo error. Porque tanto el sexo como el género, como la sexualidad, son constructos sociales e históricos. Esa fue la razón por la cual elegí este tema. ¿Qué significa genealogía? El término genealogía se opone a otro término muy común en las ciencias sociales. ¿Cuál es ese término? Es el término origen. Generalmente decimos el origen de algo. Y cuando decimos el origen, queremos decir algo que está en la parte de la trascendencia, es decir, en la esfera de lo divino. Cuando decimos el origen del hombre, el origen de la humanidad, estamos derivando eso a Dios. ¿Está claro? Sin embargo, cuando decimos la procedencia de algo, la genealogía de la humanidad, la genealogía del hombre, estamos haciendo referencia a la procedencia en la historia de la humanidad. Es el humano el que hace su quehacer histórico, no es ningún Dios. Esa es la diferencia. Primera grandísima diferencia. En esta charla no voy a concebir nada de lo que yo diga acá como origen. Porque no creo que el cuerpo, su sexo, su género y su sexualidad tengan que ver con ningún Dios a lo largo de ninguna parte, época de la historia. ¿Está claro? Después voy a abrir un espacio para que me pregunten. Pero también, si surge una duda muy grande, pues me preguntan, ¿no? Porque yo me puedo olvidar. Entonces, genealogía del cuerpo, genealogía de la sexualidad, es un rastreo a lo largo de la historia
de qué pasó con el cuerpo y qué pasó con la sexualidad. Y si nosotros hacemos ese rastreo desde los orígenes, desde la procedencia más remota, desde la procedencia más remota de lo humano, que son 5 millones de años, ¿qué es lo que vemos? Vemos la prehistoria y vemos la antigüedad. En la prehistoria, los seres humanos no tenían conciencia de su cuerpo. Los seres humanos se movían por impulsos instintuales, similares a los animales. Tenían etapas de apareamiento y no tenían ninguna intuición que les diga que ese apareamiento daba como resultado un hijo. En el paleolítico y en el neolítico, el masculino no tenía ninguna idea que él intervenía en la producción de la vida. ¿Qué significa eso? Que no tenía conocimientos que le digan que cuando él se apareaba, había un esperma que fecundaba un útero y que de ahí salía un hijo. El humano no tenía ese conocimiento. Y por lo tanto, él lo único que veía era que cada cierto tiempo la femenina paría. Entonces él empezó a pensar que ella era Dios y empezó a venerarla y le hizo estatuillas y la convirtió en diosa. Se llama ese periodo el periodo de la diosa madre. Ese periodo está en el paleolítico, que quiere decir el periodo de la antigua piedra. En el neolítico, que es el periodo de la nueva piedra, el ser humano se sedentariza. Y al sedentarizarse quiere decir que deja de deambular, deja de ser nómada y se queda en un lugar durante mucho tiempo. ¿Por qué se queda en un lugar? Porque empieza a domesticar a las semillas y a domesticar los animales. Entonces ya no tenía tanta necesidad de ir de un lado al otro buscando alimento. Y cuando se sedentariza, que es el nacimiento de la agricultura y de la ganadería, cuando se sedentariza tiene más tiempo para observar su realidad, su entorno. Y se da cuenta que cada que hay acoplamiento hay una guagua. Y empieza a intuir el masculino que él tiene que ver con eso. Pero fíjense, ahí acaba el poder de las mujeres y el periodo de las diosas madres en el neolítico. Pero fíjense, ahí había conciencia de la reproducción, pero no había contenido del cuerpo. ¿Se dan cuenta? No había un contenido del cuerpo. No había tampoco género. No había tampoco sexualidad. Simplemente había diferencia de sexos. Diferencia de sexos. Esto es muy importante para aquellos que dicen que el género y la sexualidad son naturales, que estuvieron siempre a lo largo de la historia. Eso no es correcto, no es cierto. Después del paleolítico, el neolítico, entramos a la época antigua. Y en la época antigua aparecen
las grandes civilizaciones. Aparecen los sumerios, aparece la Mesopotamia, aparecen los griegos, primero los egipcios, los griegos, los romanos. Hasta los romanos se conoce con el nombre de Edad Antigua. Estamos hablando hasta el siglo VI después de Cristo. Estamos hablando más o menos del siglo XV antes de Cristo, que estaban los egipcios, siglo XV antes de Cristo, hasta el siglo VI después de Cristo, el periodo de la Edad Antigua. Y en ese periodo sí hay un contenido del cuerpo. Empieza a pensarse el cuerpo y a pensarse el alma en las culturas. Y en el caso de los egipcios, tanto el alma como el cuerpo van a ser importantes. Es por eso que el cuerpo se embalsama para que pueda transitar hacia la eternidad cuando muere. En realidad, los egipcios consideran que el cuerpo trasciende, al igual que el alma, porque el cuerpo es el habitáculo del alma. Pero simplemente los egipcios conciben el cuerpo y el alma de manera muy general y se concentran más que nada en la transmutación de la muerte. Y tienen unas historias y una mitología hermosísima los egipcios respecto a los viajes que el muerto recorre en la búsqueda del más allá. ¿Quiénes son en estricto sentido quienes van a pensar de manera enfática el tema del cuerpo? Van a ser los griegos. Para los griegos, el cuerpo debe ser un cuerpo bello. ¿Por qué? Porque es lo visible del ser humano. Y por eso los griegos se preocuparon muchísimo de el ejercicio, de la pedagogía física del cuerpo. Por eso crean los gimnasios y las olimpiadas, para que el cuerpo se entrene y devenga, merced al ejercicio, un cuerpo hermoso, un cuerpo perfecto, un cuerpo bello. Los griegos ven el cuerpo bello no en la mujer. El cuerpo bello de los griegos es el cuerpo del hombre joven. La belleza del cuerpo está relacionada con el hombre joven, con el muchacho, con el adolescente. ¿Por qué? Porque la cultura griega es una cultura pederasta, es una cultura que educa al joven a través de la transmisión de conocimientos del sabio de generación en generación. Cada joven tenía un filósofo con él. Y en esa relación del filósofo con el joven nacía la filia, es decir, nacía el amor entre ellos. En la Grecia, la sexualidad hegemónica, es decir, la sexualidad reconocida socialmente, no es la heterosexual. La sexualidad hegemónica en la Grecia es la bisexualidad. Los griegos eran bisexuales. Y era una bisexualidad que en el ámbito público era homosexual y en el ámbito privado era heterosexual. ¿Qué significa eso?
que el hombre griego libre aparecía en público con su amante masculino y en el ámbito privado tenía a la mujer para la reproducción de sus hijos. La sabiduría, la enseñanza de la política, de la cultura griega, se daba por la vía del masculino, no de las mujeres. Las mujeres tenían el estatus de los esclavos y permanecían recluidas en el espacio privado. Nosotros, si vemos la literatura de la cultura griega, vamos a ver los escritos de los grandes filósofos dedicados a sus amantes masculinos. Sabemos que se llama el amante de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, porque ellos han dedicado sus libros a estos muchachos. Y además sabemos que estos muchachos son bellos porque obviamente los tratados sobre los que hablaban estos filósofos tenían que ver con el amor, con la belleza, con la amistad. Entonces, fíjense, la primera cultura que construye un tipo de cuerpo es la cultura griega. Y lo hace como construcción física. La belleza para los griegos es física. Y tiene que ver con la simetría, con la armonía del cuerpo. Y solamente se puede lograr un cuerpo hermoso, un cuerpo bello, formándolo. Y esa pedagogía tiene que ver con el ejercicio cotidiano sistemático. ¿Pasa lo mismo con los romanos? No. El cuerpo romano no va a ser un cuerpo bello. A los romanos no les interesa el cuerpo bello. Los griegos pensaban en el cuerpo bello como algo eterno. Y por eso lo eternizaron en mármol, en las estatuas de mármol, que han llegado hasta nuestros días. Si nosotros queremos ver la belleza del cuerpo griego, pues basta con ir a un museo. Porque ellos hicieron de ese cuerpo bello algo eterno. A los romanos no les interesaba eso. Los romanos eran conquistadores. Y por lo tanto, no eran filósofos, eran conquistadores. Eran guerreros. Y por lo tanto, no les interesaba un cuerpo poético, ¿no? Porque el cuerpo bello es una poesía. Cuando uno ve a un muchacho hermoso, está frente a una poesía. Pero un guerrero, un soldado, no le interesa la belleza del cuerpo. ¿Qué le interesa? Le interesa un cuerpo máquina de guerra. Un cuerpo capaz de resistir un combate. No se olviden que en la Roma antigua las guerras eran cuerpo a cuerpo. Entonces el cuerpo tenía que ser entrenado de tal manera que resista el embate de otro cuerpo. Y por lo tanto los griegos desarrollan los saunas, desarrollan también los gimnasios, pero sobre todo desarrollan el Coliseum. El Coliseum es lo que ahora en la época moderna llamamos stadium, ¿no? Que eran esto, de hecho los stadium tienen la forma de los coliseos romanos. En estos coliseos lo que hacían los romanos era probar su formación guerrera. ¿Y cómo la probaban? Enfrentando a las bestias, enfrentando a los leones, enfrentando a los tigres y enfrentando a otros hombres. Se llamaban gladiadores. Entonces, cuando ve uno los cuerpos de los romanos, uno no ve un cuerpo bello,
lo que ve es un cuerpo hecho para la guerra, un cuerpo guerrero, un cuerpo capaz de resistir una lanza, de resistir una daga, de resistir una fiera. ¿Dónde podemos rastrear en la historia el cuerpo guerrero de los romanos? Lo podemos rastrear en Esparta. Esparta es una de las ciudades emblemáticas de la Roma antigua. En Esparta se formaban los guerreros. Ahí nacían, crecían y se desarrollaban los guerreros. En Esparta se formaba también a las mujeres. En Grecia las mujeres tenían estatus de esclavos. Y se recluían en las casas, salvo que sean poderosas o sean filósofas. Siempre hay excepciones. Pero en Roma se las formaba a las mujeres en las mismas artes que al guerrero romano. Ay, ustedes dirán, wow, al fin alguien se acordó de las mujeres y qué lindo, ¿no? No, se las formaba a las mujeres en las artes de la guerra y en los ejercicios de la guerra, solo y únicamente porque se creía que de una mujer ya entrenada para la guerra iban a nacer buenos guerreros. Esa era la única razón por la cual las mujeres accedían a esa formación drástica que tenía que ver no solo con ejercicios de guerra, con manejo de armas, sino además con dietas rígidas, formas de alimentación, horarios para dormir, horarios para hacer el amor, en fin. La guerra para los espartanos y los romanos en general era fundamental. Todo el honor cultural de la Roma antigua tenía que ver con la guerra. ¿Qué pasa después del siglo VI? En el siglo IV, después de Cristo, hay una fecha importante que es necesario mencionar. Es el matrimonio entre la Iglesia y el Estado. Estaba de emperador de Roma el emperador Constantino. Y Constantino se convierte al cristianismo. Y la religión entonces empieza a cogobernar con el poder terrenal. Constantino se convierte en papa y es a la vez emperador. Estamos en el siglo IV. Dijimos que las culturas antiguas van hasta el siglo VI. ¿Qué pasa después? Que como se ha convertido al cristianismo Constantino, entonces empieza a volverse rígida la religión judeocristiana. Empieza a imperar el dogma. No había posibilidad de que pienses distinto a lo que te normaba la Iglesia Católica. Y por lo tanto, desde el siglo VI hasta el siglo XII, empieza lo que se conoce como la Edad Media. Esta Edad Media se caracteriza por el oscurantismo. ¿Y qué quiere decir oscurantismo? Quiere decir que estaba tan prohibido pensar que tu cabeza estaba sumida en la ignorancia. Tu mente era una oscuridad absoluta. No se te permitía pensar. Tenías que obedecer los dogmas de la iglesia. Entonces la gente, cuando no piensa, se agarra de las supersticiones. Se agarra de los mitos. Se agarra de la opinión, de la doxa. ¿Qué es la doxa? Es el murmullo, el chisme, el sentido común. ¿Cómo sabemos que una persona está sumida en la ignorancia?
porque su vida cotidiana se rige bajo las supersticiones. La Edad Media era eso. La gente solamente se movía por los designios de Dios que venían dados por los sacerdotes. Entonces, si la gente no puede pensar, si la gente no accede a ningún tipo de conocimiento, por supuesto que vive en la oscuridad. Por eso se llama a ese periodo oscurantismo medieval. Hay un concepto del cuerpo en la Edad Media. ¿Se trabajó el cuerpo en ese periodo? Pues sí, al principio Constantino, que venía recogiendo los conceptos griegos y romanos sobre el cuerpo bello y el cuerpo guerrero, al principio reconoció el cuerpo como algo valioso, pero le cambió de sentido. Porque no se olviden que con el cristianismo empieza a aparecer el tema del alma. Porque el Dios cristiano ya no va a ser un Dios concreto como los dioses que lo antecedieron. Los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses sumerios, los dioses egipcios eran dioses concretos. Tú podías visualizarlo a Poseidón, podías visualizar a Isis, podías visualizar a Nefertiti, podías visualizarlos. ¿Por qué? Porque eran dioses concretos. El Dios cristiano va a tener una particularidad. Se va a convertir en un Dios abstracto. Y cuando decimos abstracto, abstracto es aquello que no vemos. Aquello que nos significa un esfuerzo, porque lo tenemos que imaginar y lo tenemos que comprender. Entonces, fíjense. ¿Sí? La sesión va a terminar en 1 minuto. Volvemos a ingresar con el mismo link. Ah, ya. Lo que pasa es, sí, es que dura 40 minutos. Entonces ya en 1 minutito se reinicia. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a decir entonces que los dioses anteriores eran concretos y con el cristianismo vamos a pasar a un Dios abstracto. Ahorita va a cerrar la sesión y volvemos a ingresar, por favor, chicos, con el mismo link con el que hemos ingresado. Que no podemos pagar todavía una cuenta premium. Sí, me había olvidado de eso. La otra vez me pasó lo mismo. Sí, Chicos, ¿se está entendiendo? Hay que buscar financiadores para que nos paguen una cuenta. Sí, se está entendiendo, perfecto. ¿Se está entendiendo? Sí, todo perfecto. ¿Le está pareciendo interesante o ya se han dormido? Es muy, Es bastante interesante. Ya, muy bien. A todos los niveles. muy ordenado. Doctora, una consulta. Dime, Lo que dime. no escuché bien fue lo del oscurantismo. Oscurantismo medieval. Ahora que salimos y volvemos, te voy a explicar un poquito más. Sí, pero porfa, porque no le entendí porque medio que se cortó y... Sí, en ese momento el audio está bajado. Ok. No se escucha muy bien. Sí. volvemos con el mismo link. ¿Podemos salirnos antes de que se corte o no? No, ahorita ya esperemos a que se corte. Ah, ya, tiene que llegar a su propia... Ahí está, se cortó. Ahora...